la siguiente confesión fue publicada en la página de Reddit, en el subreddit Confessions, por el usuario CrazySon Throwoff, quien nos cuenta la peor experiencia de toda su vida, su hijo. Ok, esta es una confesión algo larga, perdón por eso, fue muy difícil para mí, y creo que es momento de desahogarme. Según mi terapeuta, escribir mi historia me ayuda a entender mejor mis sentimientos al respecto. No me dijo que subiera mi historia a Reddit, pero siento que sería útil escuchar la opinión de otras personas al respecto. Todavía no sé cómo sentirme yo, incluso después de tantos años, pero ya podrán juzgarme ustedes después. Sé que cometí muchos errores, pero hice lo mejor que pude. Desde el día en que nació, mi hijo nunca fue normal. Mi esposa y yo estábamos extasiados por su llegada. Fue un hijo querido y amado, e intentamos darle la mejor niñez posible. Pero, desde el día en que salió del hospital, era miserable. Lloró por 13 meses seguidos, y no exagero, 13 meses seguidos, sin un día u hora en la que no llorara. Lloraba hasta que su voz se acabara, y no le salieran más lágrimas. Intentábamos de todo, psicólogos, doctores, especialistas, comprarle juguetes, acurrucarlo, de todo. Nada funcionaba. Fueron 13 tediosos meses sin una noche de sueño decente. Después de superar la fase de lloriqueo, pensamos que ya estábamos del otro lado. La realidad es que por ninguna razón aparente, el niño parecía molesto con la vida. Nunca vi a ese niño mostrar una sonrisa de felicidad sincera en todo el tiempo que lo conocí. Solamente cuando hacía travesuras, rompía reglas o causaba sufrimiento en otros, podía notar esa sonrisa, pero llena de malicia. Todo lo que hacía, lo hacía con odio. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida era destruir todo lo que tocaba. Rompía o tiraba en el excusado lo que se encontrara en su camino. Cuando descubrió cómo quitarse el pañal, encontró placer en hacerse el baño dentro de la casa. Cuando creció, empezó a esconder las heces debajo de nuestra cama o la alfombra, para que nosotros la encontráramos después con el olor. Esto duró hasta sus 15 años de edad, y empezó desde los 2 años. Cuando creció, se volvió más y más difícil de cuidar. Mordía, pateaba, gritaba y escupía a cualquiera que intentara algo con él. Lo expulsaron de 2 escuelas antes de los 9 años. La siguiente escuela lo puso en un salón especial donde estuviera alejado de otros estudiantes. Tuvimos que poner candados a los cajones de la cocina, ya que el niño sacaba cuchillos y utensilios para cortar sillones, paredes o incluso perseguirnos. Cuando tenía 10 años, me acuchilló bastante feo en el trasero. Una vez dejó ciego a un perro callejero, con un tenedor que llevaba consigo. También llegó a poner gasolina y prender fuego a un gato que se encontró en la calle. Estaba fuera de control. Y sí, antes de que me pregunten o comiencen a juzgar, sí, teníamos al maldito niño en terapia. Lo llevábamos 2 veces por semana, donde le recetaban quién sabe cuántas medicinas y pastillas. Pero nunca funcionó. Terapia no funcionaba, los medicamentos no funcionaban, nada funcionaba. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada de nuevo. No puedo ni describir el terror que mi esposa y yo teníamos de volver a tener un hijo como aquel. No podíamos volver a repetir todos esos años de sufrimiento. Hablamos de todas las opciones, ponerlo en adopción, abortarlo. El problema es que en ese entonces el aborto no era tan fácil y accesible como hoy en día. Al final decidimos que íbamos a tenerlo, y si salía igual de enfermizo que el nuestro, lo daríamos en adopción. Tuvimos una niña, era normal. De repente, experimentamos todo lo que siempre quisimos. Era risueña, no lloraba sin parar todo el día y noche, se alimentaba del pecho de su madre sin morder. No puedo explicar el alivio y felicidad que mi esposa y yo sentimos con ella, no hay palabras. Aquí fue cuando la relación con mi hijo comenzó a deteriorarse. Siempre intenté dar lo mejor de mí para mi hijo, intenté amarlo y sentir cariño por él, en serio lo intenté. Pero era un caso perdido. Cuando mi hija nació, mi esposo y yo no pudimos contenernos. Pusimos toda nuestra atención en ella desde entonces. No podíamos evitarlo. A mi hijo le valía que mi esposa estuviera embarazada. De hecho, no creo que lo entendiera. Pero cuando notó la falta de atención que le poníamos, empezó a empeorar. A sus 17 años peleábamos diario. Escuchaba a mi esposa gritarle como nunca antes había gritado.
El niño comenzó a salir de la casa, no volvía hasta la mañana siguiente, y siendo honestos, cada vez que lo hacía, sentíamos alivio. Ya no era un problema de nosotros, sino del mundo allá afuera. Cerramos todas las noches los cuartos de la casa con seguro, para que no pudiera hacer nada mientras durmiéramos. Él seguía teniendo acceso a su cuarto y a la comida, pero ya no nos importaba lo que hacía con su vida. El día que todo cambió, recuerdo que había peleado con él como de costumbre. Se fue de la casa y mi esposa y yo disfrutábamos de un momento de paz y tranquilidad en la cocina, mientras mi hija dormía en su cuarto. Y como padres de familia, nos era fácil reconocer las diferentes formas en las que nuestra hija lloraba. Lloraba diferente cuando tenía hambre, o cuando quería un cambio de pañal, o incluso cuando no podía dormir. Esta vez, la niña lloraba diferente. Era un llanto lleno de terror. En el segundo en que escuchamos, los dos subimos lo más rápido que pudimos, quitamos el seguro de la puerta y entramos. Mi hijo estaba en el cuarto. El maldito trepó por la ventana hasta llegar a ella. Estaba parado junto a ella, con un cuchillo en mano. No tengo idea de dónde lo consiguió, pues como dije, cerramos con candados todos los muebles con utensilios peligrosos. Mi hija tenía 2 cortes superficiales, uno en su panza y otro en su pie. Le estaba rozando el cuchillo contra su frente, como haciéndole cosquillas. Nos volteó a ver y sonrió. Sin pensarlo, yo ya iba camino hacia él, pero mi esposa fue mucho más rápida y le quitó el cuchillo de la mano, aventándolo hasta el otro lado de la habitación. Yo corrí por mi hija, que estaba temblando de miedo, llorando incontrolablemente. La mirada que mi hijo me dio me petrificó, blanca, inexpresiva, muerta. No había ninguna emoción en su cara. Era como si estuviera viendo una alienígena. Mi esposa se detuvo frente a él, y en un instante ella lo golpea en la cara. Ahora, para aclarar, mi esposa es pequeña, pero es fuerte. En sus tiempos practicó karate y box. Sabía defenderse, a pesar de llevar años sin practicar, y sobre todo, sabía golpear. Así que siguió golpeando a nuestro hijo. Hasta este punto de nuestras vidas nunca lo habíamos tocado, nunca. Pero ese día se rompió algo dentro de nosotros, y más dentro de ella. Lo golpeó una y otra vez hasta tirarlo en el suelo. Cuando el chico intentaba cubrirse, mi esposa lo golpeaba por otro lado. Golpeaba cara, cuerpo, cara, cuerpo. Sabía que podía detenerla, pero no lo hice. Mi hijo, en este punto, empezó a gritar del dolor, pidiéndole que se detuviera. Ella no lo hacía. Yo salí del cuarto y fui a la cocina a lavarle las heridas a mi hija. Como dije, eran superficiales, así que nada más las desinfecté y cubrí con una bandita. Podía escuchar arriba cómo los golpes seguían contra el piso. Después de un rato, los gritos de mi hijo cesaron. Mi esposa bajó, llena de sangre. Le pregunté, ¿está muerto? Ella me respondió, eso espero. Eventualmente, mi esposa comenzó a llorar, antes de irse a tomar una ducha. Yo me quedé ahí, con mi hija. Después de un rato, escuchamos gemidos de dolor del cuarto de arriba. Resulta que mi hijo no murió. Fui a ver qué tal estaba, y realmente estaba muy mal. Vomitaba, tenía la cara casi irreconocible, sus dedos rotos, nariz rota, se había orinado encima. No sabía si llamar a la policía, a la ambulancia o qué hacer. Después de un rato entendí que no me importaba un carajo lo que le pasara. Decidimos dejarlo ahí. Mi esposa y yo decidimos dormir en el ático y dejarle el resto de los cuartos para él. En el ático había baño y un pequeño refrigerador. Con eso nos bastó. Decidimos vivir ahí. Esperamos a que se fuera de la casa. A veces lo escuchábamos moverse por ahí, tirando cosas, gritando. No respondíamos. Nunca intentó acercarse a nosotros. Después de unos días, finalmente se fue. La casa estaba hecha un desastre. Tomó meses reparar lo que hizo. Había heces y porquería por todas partes. Pero eso no fue lo peor, sino el miedo que sentíamos todos los días de que iba a volver e iba a intentar matarnos a todos. Decidimos mudarnos para evitar más problemas con él. Solo así nos sentíamos seguros. Todo esto pasó hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera del 71, mi hija en el 88. Este año tendré 70 y mi esposa falleció por cáncer en el 2016. Mi hija tiene 31 años ahora y vivo con ella y su esposo desde hace un tiempo. Tengo 2 hermosas nietas. Veo a un terapeuta varias veces al mes. Y no sé dónde diablos está mi hijo desde entonces. No he sabido nada de él en más de 30 años y no quiero saberlo. Cargo mucha culpa conmigo desde entonces, muchas emociones conflictivas. Dejé que lo golpearan casi hasta su muerte.
pero no me arrepiento. Estaría más tranquilo si realmente hubiera muerto. A veces deseo que haya superado todos esos comportamientos psicópatas y que tenga una mejor vida, pero una parte dentro de mí espera que alguien más lo haya matado ya.